Aunque la ficción universal se basa en patrones progresistas, sobreviven arquetipos narrativos reaccionarios que tienen que ver con miedos ancestrales del hombre. Un caso muy evidente es el carácter ludita y anticientífico de la ciencia ficción. El ludismo, acuérdense, era aquel movimiento de los artesanos ingleses de principios del siglo XIX contra las máquinas. Cada progreso científico es contemplado desde la ficción con el ceño fruncido, cuando no directamente como un enemigo del héroe. Es el caso, lo vemos en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, pero está también en todas las famosas inteligencias artificiales asesinas que conocemos en el género, como HAL 9000, el ordenador de 2001, una odisea del espacio, o el androide Ash en Alien, el octavo pasajero, o el Terminator de Terminator, o por ejemplo, el agente Smith y todas las máquinas que aparecen en Matrix. La inteligencia genera desconfianza, sea humana o artificial. En el fondo todos llevamos dentro queriendo salir un pequeño Millán Astray, feo, tuerto, manco y rencoroso, queriendo gritar muera la inteligencia cada vez que nos cruzamos con alguien que es patente, que es más listo que nosotros. Y esto explica el éxito del arquetipo del McDoctor, el científico loco, pero también el de, al caso que nos ocupa, el asesor intrigante que susurra al oído de los reyes. En la oda bucólica a la familia Romanov, que es Anastasia, la película de dibujos animados de Don Bluth, se nos cuenta que la Revolución de Octubre es una tragedia, pero no tiene la culpa el pueblo ruso ni la familia Romanov, sino Rasputín, un místico y curandero que se había ganado el favor de la familia del zar, curando a su heredero de la hemofilia mediante la hipnosis. Algo así como si Pedro Sánchez contratase para gestionar los fondos europeos a Iker Jiménez, por ejemplo. El muy conservador Tolkien, uno de los más fervientes enemigos del progreso, recuerden que puso a un bosque a declararle la guerra nada menos literalmente que a los fuegos de la industria en Isengard, elevó este canon a un asco cósmico cuando creó a Grima, lengua de serpiente, consejero personal y conspirador quinta columnista del rey Theoden de Rohan, al que tuvo que desenmascarar el mago Gandalf. Y los fans de Juego de Tronos conocen bien el carácter del consejo privado del rey, encabezado por la mano del rey y que está formado por un grupo de confabuladores ambiciosos y sibilinos. De la firmeza con la que este canon se ha instalado en el acervo da la medida de que la propia historia participa de él. Y prácticamente solo Aristóteles y Séneca han pasado la historia como más virtuosos que aquellos a los que asesoraban, respectivamente Alejandro Magno y Nerón, cuando en el fondo no hay evidencias ciertas de que así fuera. En cambio, al sabio Maquiavelo le ha quedado el honor de bautizar un insulto relacionado con la inteligencia: maquiavélico. Esto obedece a una inercia de la tradición narrativa, que es una inercia de súbditos que protegen a sus tiranos, porque después de todo la narrativa tiene decenas de miles de años y en cambio la igualdad de los hombres es un concepto que apenas tiene 200 años. Por eso no extraña que la mala opinión que hay de los spin doctors, a pesar de que algunos de los que conocemos que operan en la política española, como Iván Redondo, mano derecha de Pedro Sánchez, o Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso, o el caso de Juanma del Olmo, estratega jefe de Pablo Iglesias, es innegable que han contribuido a que sus jefes alcanzaran sus propósitos políticos, y en los tres casos en contra de los pronósticos de los especialistas. Tengo para mí que el hecho de que estas semanas estemos asistiendo a un intenso debate sobre los spin doctors en los que trata de colocárseles el San Benito de haber enturbiado la vieja y noble política, tiene más que ver con el hecho de aquellos que en realidad, en lugar de estar trabajando en la trastienda de los políticos, están ocupando el debate público con sus gráficos de simpatía de líderes o sus algoritmos matemáticos sobre transferencia de votos, desplazando el debate de otros temas puramente políticos como impuestos, alquileres, salarios, geopolítica. La magia, el teatro o el cine nos apasionan en la medida que no vemos el truco. Si tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en la tramoya, nos volvemos impermeables a lo que nos cuentan sus prodigios, y la política es sustancialmente una disciplina narrativa.
Acuérdense, hablando de asesores políticos, del jefe de gabinete del presidente Bartlett, Leo McGarry, en el ala oeste de la Casa Blanca, cuando nos decía que hay dos cosas en el mundo de las que nadie debería conocer cómo se hacen: las leyes y las salchichas.